El origen de la vida, el motivo de nuestra existencia, la razón de nuestra conciencia. Preguntas que nos hacemos diariamente desde una perspectiva filosófica y que a pesar de los avances tecnológicos y científicos, la humanidad todavía no ha podido responder. Se han supuesto causas motivadas en la fe, en teorías no probadas y en simulaciones programadas por ordenador. Pero solo hay una verdad. El hombre es un pequeño punto en la infinitud del universo. Se cree capaz de comprenderlo y se sabe incapaz de abarcarlo. Estamos experimentando extraños fenómenos meteorológicos en un periodo muy corto de tiempo. En los últimos 6 meses hemos observado cómo el agua del Atlántico se retiraba hasta donde no alcanzaba la vista, experimentando una marea extrema al otro lado del mundo. Como podemos observar en las imágenes, las playas, los embarcaderos y los ríos han quedado completamente secos. Además, por primera vez hemos sentido la nieve en nuestra isla, un fenómeno meteorológico que los expertos no saben cómo explicar. La caída de la temperatura sufrida fue de 45 grados centígrados hasta los 5 bajo cero en tan solo 6 minutos. Además, a las 13:15 del día de ayer se observó el primer tornado en nuestra isla en toda la historia, mientras se sufría una lluvia muy fuerte con tormenta eléctrica. Tras 32 horas sin ver el agua, no hemos sabido prevenir la inundación de toda la ciudad. Desconocemos si han habido víctimas mortales ni si hay desaparecidos, pues todas las comunicaciones se han perdido. Todos los servicios de emergencia están trabajando al máximo de sus capacidades. Todos estos fenómenos que estamos viendo se han incrementado de manera que no tiene parangón desde hace unos 6 meses y parece que siguen aumentando. Según el profesor Siemens, estas catástrofes tienen una clara explicación si tenemos en cuenta el calentamiento global que estamos sufriendo provocado por nosotros mismos. Mientras no controlemos las emisiones de CO2, dice el profesor Siemens, todos estos fenómenos irán aumentando hasta hacer que sea imposible nuestra existencia tal como la conocemos. Por otro lado, escuchemos a la profesora Hotin de la Universidad de Oslo. Nos encontramos en un punto de inflexión en la vida terrestre. Nada de lo que está ocurriendo tiene explicación atendiendo al aumento del CO2 en la atmósfera. Ni siquiera el cambio posicional del polo magnético de la Tierra. Más bien, parece que estos otros dos fenómenos son producidos también por lo mismo que causa las catástrofes que acabamos de ver en la pantalla. Hay algo que todavía no hemos descubierto. O lo hacemos pronto, o no habrá solución. Como podemos observar, los científicos de todo el mundo no se ponen de acuerdo sobre las causas de todas estas catástrofes que se están extendiendo por todos los continentes de nuestro planeta. Pero algo es evidente, esto está causando una preocupación importante en la sociedad. La retirada de todas las aguas del mar y posterior tsunami ha supuesto la muerte de miles de personas que se encontraban en el mar y que sufrieron de primera mano el golpe de las olas a su regreso. La llanura de la ciudad en la zona sur, a un nivel muy próximo del mar, ha propiciado este desastre, y el hecho de que el aeropuerto se encuentre también inundado ha situado a la ciudad en una posición crítica al no poder movilizar a los servicios de emergencia por aire. Además, ha muerto una cifra inabarcable de peces tras la retirada del agua que ha producido que el mercado del pescado haya tenido que cerrar en todo el mundo, lo que ha provocado que no haya pescado en ningún centro comercial. Por otro lado, el tornado sufrido ayer en medio de la ciudad provocó la muerte de 56 personas y otras 234 se encuentran en estado crítico. Aún a pesar de todos estos desastres, el que más preocupa a los científicos es la caída brusca de las temperaturas de 45 grados centígrados en tan solo 6 minutos. Pero se desconocen las personas afectadas por ese hecho, dado que unas horas después llegó el tsunami arrasando con todo. Como todo esto tenga que ver con nuestra teoría, tenemos un problema.